y hablar de poesía a razón de Telas y Entretelas, el nuevo libro de la poeta y artista visual Lila Calderón. Lila, bienvenida. Muchas gracias, agradezco la invitación, me encanta, he estado viendo los programas anteriores que han hecho. Y te pido perdón desde allá. No, me parece muy interesante, sí, porque es una conversación suelta y que se puede ver y revisar y me gustó mucho. Muchas gracias. Para la gente de YouTube y para la gente que está en el streaming, ¿qué podemos decir de Lila Calderón? Poeta y artista visual, magíster en estudios latinoamericanos de la Universidad de Chile. Ha publicado Balance de Blanco en El Ángel Triste de Turero de 1993, In Memoriam de 1995, Por Suerte Habrá Otra Vida y La Piel del Maniquí de 1999, Animal Nocturno de 2009 y Lo que ocultan los vestidos en 2014. El año 1996 compiló la antología 25 años de poesía chilena junto a Teresa Calderón y Tomás Harris. El año 2005 expuso en la Biblioteca Nacional de Chile Liquidación por cambio de temporada, poesía visual, y el año 2003 Diosas tutelares, en la Posada del Corregidor. El año 2012 compiló la Antología de Poesía Chilena volumen 1 y en 2013 el volumen 2 junto a Teresa Calderón y Tomás Harris para Catalonia. Ha publicado narrativa infantil con Ediciones del Gato y ha obtenido diversos premios literarios y audiovisuales. Y antes de escarbar en el libro, quisiera pedirle a la autora si nos pudiera leer el poema con el que inaugura el Telas y Entretelas. Bien. Vestidos bonsai. Hay vestidos bonsai con zapatillas pie de loto, comprometidos, enfermos, con ventas interminables, sudarios y clausuras. Ocultos sus dedos quebrados desde la dinastía Song, mueren con dolor en cuerpos insostenibles por fatiga de material. Y modelos de extrema crudeza en corte y confección muestran intervenidos trajes con ablaciones tempranas. Sus labios mal cosidos gritan hasta enmudecer, podados, alambrados, sudan los ojales de flores muertas antes de ser expuestos en el aparador de la aldea. ¿Cómo nace la idea de Telas y Entretelas? Nace conmigo. Me interesó el tema de las telas, de las tramas, de las texturas, de los soportes en general, que sirven tanto para crear como para vestuarios, para vestirse, para envolverse. Pensé en los sudarios, pensé en que la tela es como la piel y nos acompaña desde que nacemos, esos envoltorios, que también asociaba yo a los vegetales, las verduras, las hojas de alcachofa, de repollo, siempre me llamaron la atención y siempre pensé en los diversos usos a través de las épocas y cómo esos vestuarios hacen que la gente asuma roles o identifique épocas, imperios, reinados, etc. Cómo eso da categoría porque en el fondo apoyan una puesta en escena, una representación. Y el vestido es lo más inmediato, es lo que uno elige y uno siempre anda con un disfraz. Siempre es parte de un disfraz porque si no tendría que salir desnuda, ¿cierto? Y aún desnuda está ocultando un esqueleto que es la estructura base de nosotros y las emociones, el corazón, el cerebro, en fin, todo eso me llamaba la atención. Y cuando voy al tema de más intensamente de los géneros, empecé probando tejidos y probando fabricar elementos con tela al modo de collage o de prendas de vestir. Y más adelante llevé eso al máximo en bordados, telares, arpilleras, y en mis libros está un avance siempre con el tema en la poesía y también en los videos, también más tarde ya con mi hija que es poeta y artista visual, mi hija Lila Díaz, trabajábamos los géneros, las texturas y ella estudió diseño, entonces trabajábamos mucho, nos quedábamos hasta tarde haciendo unos
especies de telas, telones, y ese tema de la producción creativa y de las conversaciones que vienen en torno al tema, a mí me hicieron involucrarme profundamente, y todo lo que hago, escribo o creo está en la misma línea, en el fondo un palimpsesto. Creo que he ido ahí poniendo todo lo que soy y lo que pienso, lo que siento y lo que observo de la realidad desde que pienso que acudo a la memoria colectiva o que me apoyo en el ADN, en los genes, en fin, que es como un Frankenstein. Yo me siento un poco Frankenstein, hecha de retazos y patchwork. Por ahí va, pero no quiero seguir hablando, no quiero seguir haciendo un monólogo. No hay ningún problema. ¿Cómo fue el proceso? Porque en verse con telas en mano, llevar esa misma idea al papel, expresarlo, y más expresarlo en lo que es usted, una poeta. ¿Cómo fue ese trabajo? El traspaso al papel. Eh, Siempre estoy traspasando el papel, ando con libretas, ando pensando cómo sería en palabras. Se producen de repente complicaciones porque yo siento en las tramas, en las texturas, en las puntadas, un ritmo y ciertas estructuras que luego al llevarlas a las ideas y traducirlas a palabras me complicaban un poco, o sea, no daba lo que yo quería decir. Entonces todo esto era como un tren, tenía carros, 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 y después fui armando las unidades en la medida que sentía que fui abordando las pieles, los tejidos y las intenciones detrás de cada prenda, y también todo aquello que identifica y uniforma a grupos de personas y les da jerarquía, y cómo eso se usa en términos de, de acudir a la emboscada con el vestuario o a quitarle identidad a la gente sometiéndola a una uniformidad, por ejemplo, en las cárceles, eh, los militares, los sacerdotes, los trajes rituales, en fin, pero más allá, todos aquellos trajes que llevan como un veneno, que siento yo que fueron utilizados a través de la historia para trasladar una especie de veneno mortal para ciertos grupos de gente. Y ahí empecé a jugar, a meterme un poco también en temas más políticos, también a ver la larga dictadura en la cual hemos vivido las mujeres, una dictadura de la cual no teníamos conciencia y que nos obligaba a vestirnos de cierta manera, a que las ropas nos cubrieran, a que si no respondíamos de cierta manera a los conventos o nos recluían en lugares psiquiátricos, y nuevamente camisa de fuerza, hábitos. Entonces está toda esa mirada con humor negro, pero de una revisión acerca de lo peligroso que puede resultar el vestuario, y lo poco inocente que puede ser un disfraz, una máscara, y que a veces ni siquiera tenemos conciencia de la cantidad de máscaras que hemos tenido que ocupar en algunos momentos. E incluso en tiempos en que había que escribir de manera más críptica y llegar a reducir el lenguaje a mínima expresión para que eso no fuera sospechoso. Entonces, en el fondo, todo este trabajo o todo lo que yo escribo lleva un poco de eso, problemas existenciales y el problema del ser mujer en una sociedad que me ha tocado a mí para habitar, pero que se parece a muchos otros momentos históricos de la decadencia más absoluta, donde uno siente que todas estas telas han empezado a podrirse. ¿Cómo juega la historia, porque lo menciona en algunas líneas, la historia del hilo de Ariadna? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona el hilo de Ariadna, sí, conectándolos con su libro? Me encanta la idea del hilo que puede ayudar a escapar de un laberinto. El que ayuda a Teseo a escapar de su laberinto. Exactamente. Entonces,
y ese compromiso de que te van a dejar algún indicio, una pista, y que sea justamente el hilo, que hay tantas historias con el hilo, y ahí asocié las parcas y empecé a darle vueltas con aquello de que existe un hilo invisible del que uno puede estar unido a otros o a otras. Algo a veces más metafísico, más mágico, más mitológico, que está como en un pensamiento más mágico, simbólico, religioso, con la idea del hilo que nos conecta y del trenzado del ADN. Vuelvo a darle vuelta al ADN, pero pienso que eso es una gran metáfora, puede ser una metáfora, el hilo de Ariadna, que lamentablemente tuvo un mal final porque tampoco le sirvió mucho. Teseo no dio la talla con el hilo, no agradeció. Hablando de tela, sí. Claro, hablando de tela, no dio la tela, claro, fue mala tela, ¿cómo se dice? No, tela, mala tela, ¿cómo Mala se tela. cuando, a ver, que el público me ayude, cuando dicen que alguien es buena tela, es una buena persona, qué sé yo, pero mala tela es... Que el único millennial que está aquí, por favor, ayúdenos. Millennial, claro. No, es mala tela, creo. Mala tela es la mala gente, la gente desleal, pero buena tela es el tipo comprometido, el tipo que toma en serio los códigos que uno entrega, porque al final estamos siempre entregando códigos y algunos los malversan y otros entran en la misma vibración, en la misma frecuencia que uno, y ahí es donde uno puede avanzar con toda esta cosa del imaginario que no todos tienen. Entonces también este tipo de lenguaje a uno lo aísla. Andar funcionando con la poesía y con su propio imaginario lo aísla también del cotidiano. En la historia siempre siempre el vestido o el vestido, armadura, la tela siempre ha estado, solamente por nombrar a Adán y Eva. Después de que le sacaron la venda y le pusieron esa cosa de la vergüenza, tuvieron que vestirse, inventarse un traje. También el emperador desnudo de Hans Christian Andersen. ¿Cómo juega la historia para la vestimenta, según usted? Creo que en el principio, simplemente para protegerse del frío debe haber existido la necesidad de recurrir a pieles de animal, inventar las costuras, los ojales, huesos que sirvieran de botones, pero yo creo que la intención en un principio era solamente protegerse, y luego empezaron estas distinciones más rituales, los chamanes, me imagino que para diferenciar roles dentro de las comunidades y los clanes, pero luego empieza el tema de alguien que tiene que haber sido como el primer publicista, parecido a una gallina que cacarea fuerte, debe haber empezado a crear una especie de eslogan, a instalar la idea de las modas para hacer cambios más rápidamente y que uno tuviera que hacer trueque o comprar la idea del producto como bien de consumo, ¿cierto? Le dio al vestuario una categoría distinta, pero para ponerlo en venta y crear la necesidad, me imagino, de que se vea más interesante, que el vestuario revele la condición social, o más allá del ritual, porque en un principio ponerse pluma, el chamán tenía que tener una vestidura especial que lo identificara y que lo hiciera también, lo ayudara con el trance y con que se viera esa característica más de deidad, más de una función mágica, digamos. Pero después yo lo veo como instalar una posibilidad de vender un producto que ya va más allá de cubrirse del frío, de la desnudez, y empieza ya a ser para imponer roles y para amarrarnos en otra suerte de esclavitud. Y ahora estos
terrorífico que el exceso de ropa está creando tal cantidad de problemas, contaminación, un gasto de agua, de energía. Se están depredando territorios por la búsqueda de los materiales para crear y crear más vestuario. Entonces la idea sería, y que se está haciendo bastante, la idea del reciclaje también. Hoy se está llegando el tema del reciclaje de ropa. Sí. Volviendo al libro, ¿cuánto fue el trabajo de revisión que tuvo que hacer del manuscrito para que tuviéramos que llegar a esto? ¿Cuánto fue el trabajo para llegar al tono que usted quería, que tú querías, que tú querías ponerle al libro? Me demoré 2 años. El primer año llené libretas, notas, fui armando estos carros de tren que te contaba, que yo en un principio pensé que iba a ser algo que estaba más vinculado a los viajes. Luego separé algunos carros y ese es otro libro, el de las viajeras. Entonces escribí 2 años y luego, como era un tema que tanto había conversado con mi hija Lila Díaz, le pedí que me lo editara y le mandé algo que era mucho más grande que este libro, pero tenía unas prosas poéticas con sombrillas, con sombreros, con guantes, pero se cambiaba el tono, se salía, y ella me hizo ver que el libro era este y me trasladó algunos capítulos que yo le encontré absolutamente toda la razón, y luego incluí, y vino la elección de las diosas que iban a ir adentro con vestuarios y representaciones diversas, donde mezclo además telas de distintas épocas con peinados impresos y elementos que son muy eclécticos porque no se instalan en algún momento específico. Se hace la conexión de épocas con algunos vestuarios y rostros y maquillaje. Yo no he visto en libros de poesía o en libros, en fin, que tengan, no sé, una pluma, que tengan pegadas plumas o también estos retazos de tela. ¿Por qué incluir este tipo de accesorios en el libro? Porque eso lo pensé desde un principio. Por ejemplo, aquí, este que elegí para mí, tiene esa pluma. Y acá tiene una máquina de coser. ¡Wow! Entonces en algunos tengo unos pequeños maniquí y cada uno tiene elementos diversos que tienen que ver con las telas, las costuras, los diseños. Hay algunos que tienen botones, alfileres de gancho y mezcla de telas que son naturales y otras sintéticas, justamente para que materialmente se vincule con lo que es la unidad del contenido del libro. Pero el libro cada ejemplar termina siendo en sí un libro único, porque claro, no tienen todos pegados o adheridos estos objetos. Muchos tienen plumas, pero no tienen los mismos objetos. ¿Esa fue la idea de que cada ejemplar fuera un libro único? Sí, esa es la idea, porque yo trabajo después en cada uno, armando algunas propuestas de telas, y en algunos casos tienen también barniz de uña en algunas telas encima, o algunos metales, hilos de metal. Fui enganchando elementos que han estado siempre en el vestuario, que son como parte del vestuario, pero tanto como para fabricarlo, para hacerlo, y en ese caso pongo miniaturas que son pequeños maniquí, vestidos también, muchos vestidos de pequeñas maderas, como piezas de rompecabezas, que va con la idea de este gran mosaico general que está todo en red. Es como, mi idea es que al final lo que uno piensa, lo que dice, lo que es, lo que vive, está todo conectado a una gran red que es también como una tela y a la vez como un trapecio. Uno no se cae de ahí, aunque a veces quiere, ¿cierto? Pero es la misma tela que dramáticamente se puede usar, la misma cuerda
para morir, por ejemplo, o la misma tela de un sudario. Es como vida, muerte, renacer, todo tiene que ver, cordón umbilical. Es la idea de que estamos, lo que decíamos, conectados por un cordón, una tela, una cuerda, una malla. ¿Se entiende más o menos? Se entiende perfecto. Que yo en alguna época lo hice tejiendo unas grandes estructuras como galaxias a crochet donde iba pegando cosas. Y en el fondo es parte de lo mismo. Y si hubiera podido poner una foto, por ejemplo, adentro del libro de eso, también me parece interesante. Pero lo voy a dejar para otro libro porque de pronto me da por saturar, me pongo muy barroca y quiero meter todo en algo, pero hay que ir despejando. De la misma manera en que hay también algunos elementos que están en la narrativa infantil que hago con Ediciones del Gato, donde también yo me hago ahí disfraces y fabrico elementos y serpientes y donde hay tela y entonces es parte del mismo imaginario. ¿Cómo se comporta la escritora que le habla a niños versus la poeta? ¿Cómo conviven en Lila Calderón? Conviven felizmente porque así yo no me aburro nunca. Uh-huh. Así aprovecho de sentir que me comunico con lectores de todas las edades. Me interesa también mucho la tercera edad y estoy pensando cómo unir, porque a la tercera edad le gusta mucho la narrativa infantil cuando es poética, cuando es del asombro, cuando recupera la infancia, porque es como es la red, es la vuelta del ciclo y se vuelve a maravillar con las bellezas naturales, las flores, los bichitos, todo es las antenas de una hormiga, las alas de una mariposa, todo es novedad, todo es como que se viera por primera vez. Entonces con los niños yo hablo... esa es una prosa poética también, y los diálogos y todo tienen también una carga que puede funcionar para todo público, o sea, para que los padres lean con los niños y entren a ese imaginario, no me complica pasar de una cosa a otra. Ahora, con Ediciones del Gato ya llevo 4 libros y estoy preparando otro para este año. Donde me gusta ahí jugar con la idea de la fábula, darle una vuelta a la idea de esa moraleja de la que uno está siempre aprendiendo, de las situaciones que ve en la calle, las que vive en el trabajo, en la familia, y que están tan vigentes porque el ser humano sigue siendo el mismo, comete los mismos errores, tropieza con la misma piedra, tiene las mismas... digamos, esas ¿Mañas? ¿Pasas? Sí, son esas mañas, esa pillería, esa cosa como de querer ganar, de ser winner con todo y ver a quién puede hacerle alguna trampita, y entonces ahí están los animalitos para venir a socorrer en los diálogos y en las actividades, estos acontecimientos que van ocurriendo, pero mostrar también la esperanza y que uno puede hacer cambios, y creo que con los niños uno puede lograr grandes cosas porque se están formando y para que aprendan que se puede ser siempre mejor, que esa sería la idea, que no podemos seguir anclados al inicio donde todo es competencia, guerra, violencia o qué terrible que entren después un mundo que tiene tanta corrupción, tanta historia paralela, que al final uno no puede creer, no puede ver una noticia y creerla, tiene que buscar alternativas para ver cómo se dio eso y por qué, ver de dónde viene, porque no es porque quiera caer en las teorías de la conspiración y todo eso, pero ya no se puede creer, pero ya no se puede creer. Pero ya que estamos acá. Pero claro, pero a estas alturas uno tiene que estar atento porque ya no se puede vivir en la ingenuidad de la infancia porque es peligroso, hasta el último día de la vida es peligroso, porque siempre hay alguien, puede haber alguien que quiere ver qué partido te puede sacar, o si le puede servir como un voto. Para los políticos uno es un voto,
Entonces, ¿cómo te hacen caer en sus garras? O uno tiene que estar alerta para saber dónde quiere estar, dónde quiere vivir y para lo que no se quiere prestar o dónde no se va a exponer. Suena a persecu terrible, ¿eh? Pero no, es simplemente cuidado, especialmente también porque uno es mujer y vivió siempre con ese cuidado. Solo voy a leer un extracto de un pequeño párrafo que dice, permiso. Todo sirve a la hora de cubrirse, o encubrirse con estilo. Severos plisados, capas sobre capas, en vestidos que pesan y pasan, combinando tejidos, encajes y camafeos de nácar, secados por insistentes filigranas, vestidos que avanzan al extender sus raíces, entre lágrimas, perlas, pétalos, semillas y misterios, bordados con hilos de oro, encandilan a distancia, con preciosa pedrería y mensajes luminosos, que es un extracto de vestidos que pesan. Perdón. Ahora sí. ¿Cuándo te encuentras con la posibilidad de hacer poesía? Como a los 7 años. Apenas, es que mi papá era escritor. Alfonso Calderón. Sí, entonces él siempre estaba escribiendo, siempre estábamos oyendo el sonido de la máquina de escribir, siempre estaba leyendo, eran los regalos que nos hacía, libros, maravillosos libros. Entonces yo empecé a hacer libritos con ilustraciones, recortaba de diarios, de revistas y pegaba los libritos y trataba de escribir mal, pero escribía las cosas que veía en el día, lo que me sucedía. Y luego empecé a tratar de escribir en esa máquina y guardo un poema de esa época, muy mal escrito en la máquina, pero que es interesante porque yo hablaba del corazón y de cómo estábamos todos unidos por los corazones con cintas. Y es súper curioso. Y desde ahí empecé a tratar de escribir poesía, pero más escribía diarios, especies de diarios, y después empecé a inventar y pasé a los cuentos. Empecé a poner y ahí no tenía muy claro, mi hermana también jugaba con esto, entonces ella me decía, pero tú estás poniendo puras mentiras, porque eso no pasó así, que yo digo, sí, pero más entretenido. Y ahí empecé con los cuentos y empezamos a inventar chistes. Nos pasábamos todo el día inventando y nos reíamos mucho y pasé de los chistes a la poesía. Algo pasó con ese conflicto, con el humor, que se me produjo, se me gatilló algo que me di cuenta que el lenguaje servía también para transmitir otra cosa que no era pedir algo, preguntar si está lista la comida, decir tengo hambre o no sé, cosas más cotidianas. Me di cuenta que servía para crear y empecé a entender lo que hacía mi papá. Y ahí yo me puse a escribir, así que escribí siempre. Y la poesía fue muy rápido. Ahora empecé a leer, por supuesto, rápidamente a Gabriela Mistral, que era lo que llegaba en el colegio, pero empecé a ir más allá. Mi papá me dirigió mucho con la bibliografía, a mí y a mis hermanas, porque empezó también a mostrarnos un espectro más amplio y a guiarnos, porque de repente uno tomaba al azar libros. Ya en la adolescencia me dio por empezar a leer ensayos y ahí mi papá me dijo, no entres todavía en eso, mejor las novelas, los cuentos, la poesía primero. Y después entendí por qué, porque uno se empieza a enfriar mucho con los ensayos y en ese tiempo empecé a dejar la poesía, me empecé a intelectualizar mucho y me costó huir y recuperar el asombro de la infancia, porque era muy fuerte además el tema en el colegio de querer que uno enganchara en ese modelo mental de la lógica, y entonces te empiezan a hacer, digamos, a complicar la relación con la creación en el fondo, a querer que uno imite la realidad con una
idea muy ya archivada de que hay que imitar la realidad y reproducirla igual, eh, entonces que la piel de la gente tiene que ser de tal color, el pelo debe verse natural, normal, real. El realismo a mí me aburrió luego. Me gustaba la imaginación porque veía que ahí la gente podía mostrar una intensidad y una identidad y un ser que lo diferenciaba del otro, porque si todos íbamos a dibujar una casa, un edificio que quedara perfecto y que los puntos de fuga y que aquí, que allá, yo decía, pero si eso ya está hecho de manera tan maravillosa, tan increíble, que jamás uno lo va a repetir así, y por último ahora yo siento que la cosa no iba por ahí, entonces me empezaron a gustar los murales, y por eso está todo vinculado, y el cine, la idea de las secuencias, del movimiento y de los collages, y me empecé a dar cuenta que los frisos eran verdaderas secuencias de historia y que los jeroglíficos, entonces me apasiona el mundo antiguo y por ahí va la cosa. ¿Tienes un lugar favorito donde escribas? Siempre he tenido una especie de habitación especial donde podía tejer, coser, escribir, pintar. ¿El verdadero atelier de Lilia Calderón? Sí, existe. Es una pieza que hay hasta una máquina de coser. Tiene telas, tengo estantes con libros y el closet lleno de materiales raros, cosas que a veces me encuentro en la calle y que las encuentro simbólicas y digo, yo esta es una señal. Encuentro muchos aros guachos, muchos aros y a veces moneditas de otros países y los voy juntando y eso va finalmente a estar como... se va a insertar en algún collage con pintura, con acrílicos, con telas, con lanas, con de todo. Estamos con la poeta y artista visual Lilia Calderón presentándonos Telas y Entre Telas. ¿Cómo siempre fue la opción de seguir vamos a decir, el hilo de la independencia, no ir a una editorial para que le pudieran imprimir el libro? Ya, es que a mí me encanta tener la posibilidad de hacer lo que yo quería, no lo que se vaya a vender necesariamente. O sea, a ver, me encanta si se vende, obvio, pero no tener que pensar que yo escriba para que le llegue a mucha gente, o no, yo quiero hacer lo mío y no quiero que me digan no, y no quiero que me digan, mira, lo voy a leer y en 6 meses más o en un año más te respondo, porque no tengo todo el tiempo del mundo. Pues, o sea, la vida, tú sabes que en este plano no es eterna y hay que vivirla ahora. Y hay que vivirla ahora y quiero hacer muchas cosas. Por eso que en una feria del libro en La Serena hace muchos años, cuando nos conocimos con Lilian Flores, mi editora de Ediciones del Gato, y estuvimos hablando y nos dimos cuenta que pensábamos igual en un montón de cosas y ahí enganchamos para empezar yo a sacar todas estas novelas infantiles que tenía guardadas y nos dispusimos a trabajar esto. Enganchamos muy bien porque también le interesa esa independencia y recuperar estos temas que en algunos momentos pueden ser como a veces no exactamente ni lo que está de moda, ni lo que... Entonces, en general, al final uno termina adelantándose a ciertos temas que después aparecen y se ponen de moda. Entonces, es como que hay una cosa que viene en una espiral o se viene repitiendo y porque van a tener que salir los mismos temas, solo que ahora están con menos prejuicios. Hay temas que, como por ejemplo donación de órganos, que hace 20 años era tabú cuando yo escribía esas novelas y ahora no, ahora todo lo contrario, que la gente done órganos, que se ponga en el carnet que es donante, alentar el tema, ¿cierto? Muchos temas de ese tipo, en el momento en que yo quise publicarlo y consulté con alguna editorial, encontraron que el
el tema estaba complicado, a lo mejor poner otra cosa, y ahí yo dije no, y ahí no pregunté nunca más. ¿Demasiada cobardía? No, yo creo que querían asegurar una venta rápida y fácil en los colegios. Puede haber sido. Pero también tengo un libro que hice con Zigzag, y que eso era de niños, y tenía un tema interesante que tenía que ver con digamos, no discriminar. Había hartos temas que ahora están muy, muy en boga, y ese salió en Zigzag como en 2013, Estrella y el Caleidoscopio, y funciona hasta en los colegios. Entonces, al final son los mismos temas a los que en algún momento se les dice no, pero que están aquí y provocando roces. Entonces, todos los temas son buenos, y en cualquier momento. Y ya que la citó, hablemos con su editora, Lilian Flores. ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo fue el trabajo con Lilia Calderón? Cada paso que hemos venga. dado juntas ha sido maravilloso. Uh-huh. Es un agrado realmente trabajar con ella, y no porque esté aquí presente, de verdad, yo se lo Pero digo sí, todo el no. tiempo. No, pero de verdad, y de hecho lo que ella recuerda de cuando nos conocimos fue bien entretenido, bien mágico, fue como muy casual, y enganchamos, y unos almuerzos, desayunos eternos sentados en Una la sobremesa mesa. increíble. Sí, fue, de hecho, para mí esa feria del libro es mi mejor recuerdo hasta ahora. En La Serena, fue En La Serena. maravilloso. Sí, fue buenísimo. Y de ahí, y lo que ella dice es muy cierto, porque empezamos a conversar, y como que naturalmente se daba esta necesidad o este resquemor que tenía ella de que la industria coarta la capacidad creativa porque busca la ganancia fácil. Y yo estaba en una parada totalmente distinta, como de uno tiene algo adentro, quiere sacarlo, y no vamos a dejar que la industria nos imponga de qué podemos hablar. De ahí fue como, en algún momento, lo hacemos. Y el primer libro de Ediciones del Gato, propiamente tal, fue uno de Lila. Después vino uno mío. No, ha sido... Es que nos llevamos re bien. No tenemos... Lila es súper abierta para aceptar comentarios, críticas, cambios. No se aferra a su obra como pensando que algo le va a faltar. Si uno le dice, mira, sabes que aquí en esta parte quizás se podría modificar, lo deja como súper abierto, es como muy generosa con su trabajo. Es que porque yo confío mucho en ti, pero no a cualquier persona que me venga a dar una opinión y que le cambie aquí o allá, yo lo pensaría. Pero como estamos en la misma línea las dos, para mí todo lo contrario, es una maravilla, es un aporte. Lo mismo que con mi hija, que también es editora, como te decía. Yo escucho y yo encuentro la razón, y agradezco que me apoyen con sus intervenciones, así que... Claro, y en ese sentido los proyectos avanzan súper rápido, porque uno no se queda pegada en ciertas cosas, sino que se analiza, se ve, se cambia y avanza, y no nos damos ni cuenta cómo ya tenemos libros nuevos, lanzamientos y ventas, y ahora en colegio, y ferias de libros, cosas que van surgiendo. Eso, yo nunca pensé que iban a venderse de esa manera estas novelas infantiles, aunque la Lilian es súper ejecutiva, entonces se mueve por aquí, por allá, qué sé yo, y la cosa fluye, funciona, y... Es una máquina. Es una máquina, sí. Yo creo que es un robot. Sí, un cyborg. Sí. Tengo Sí. sentimientos. Un cyborg. Es un cyborg, sí. Un Nexus. Sí, Habrá- a veces siento que me faltan manos, pero hay que... Habrá- La vida es corta. Sí, continuemos con los presentes que se encuentran en el foro. Quien haya leído a Lila, quien conozca a Lila, quien tenga buenas palabras para Lila, por favor, sea libre y agasájenla. Hola, gente tímida. ¿Qué fue lo más difícil de este libro? Describirlo. Lo más difícil, Sí. poder mantener el ritmo que era el que yo sentía interiormente. Entonces,
tuve que varias veces dar vuelta a algunas ideas y que no se repitieran algunos elementos que me perseguían porque me sonaba como una canción, como el leitmotiv, y se volvía a repetir y aparecía de repente, y yo decía, ¿será que viene un enganche con esto? Entonces esa parte me resultó difícil dar con el ritmo como unidad, que es lo que después en la prosa no se mantenía, esa prosa que dejé para otro libro. La parte del ritmo yo creo que fue, porque el contenido estaba clarito. Adelante. Una pregunta, ¿y cómo pudo manejar esa situación? ¿Cómo lo logró finalmente? Leyendo 1000 veces el texto, partía de cero de nuevo en la corrección y todas las veces cambiaba algo y me parecía interminable. Antes hablamos de 2 años y cada vez que entraba era todo de nuevo, no podía partir desde la nada porque era como que el ritmo venía desde el principio y empezaba a aumentar en algunos y llegaba algo terrible y después venía el respiro, entonces era siempre empezar desde el principio. Yo dije, no sé hasta dónde voy a arrastrar esta roca que se me viene encima, hasta que finalmente como que entré y fue maravilloso para mí. Pero después venía el problema fui a comprar miles de entretelas a un lugar en Independencia porque yo quería ponerlas entretelas adentro. Fui a hablar con personas que sabían y me dijeron, se te va a fusionar y te va a arruinar el libro porque al ponerlo con calor. Entonces, pero yo decía, tiene que llevar telas y tiene que llevar entretelas. Entonces me llené de bolsas de entretelas, que son las que después trabajé y fui pegando uno por uno y fabricando todo esto. Y cuando me di cuenta que eso tenía que ser así, porque si no habría sido un libro como muy industrial, o sea, si todo venía ya listo, y no, ahí pude intervenirlo yo libro a libro. Así que quedé muy contenta y las cosas fluyen y se van como tienen que ser. ¿Alguien? Por favor. ¿Cómo fue la labor de Lila Díaz Calderón? Porque hemos hablado harto de cómo ella te apoyó en esto y como las recomendaciones que ella te daba para que mantuviera unidad. Pero ¿cómo es ese trabajo? Me llama mucho la atención, por una parte, la relación madre-hija y de artista-artista. ¿Cómo se pueden complementar? Mira, llevamos tal cantidad de años trabajando juntas en muchas cosas, tanto en libros, en exposiciones. Ella siempre me hace el montaje y ella reclama porque dice que yo la tomo de obrero, porque como ella tiene todas las herramientas eléctricas, entonces yo le digo cortar de tanto por tanto y convertíamos el living comedor en un taller de carpintero con maderas, herramientas. Ella hace vitrales también, entonces todo, ella es muy parecida a ti con el carácter y con lo ejecutiva y con la perfección, la técnica. Entonces de repente yo ensuciaba algo y ella, anda a sentarte porque está ensuciando todo y tráeme el limpia vidrio y que aquí hay que sacar una manchita y todo, y los vidrios, a ver cómo se ve y después a mirar a través de las fotos. No, ahí da un brillo porque hay polvo, hay que ir a limpiar. Entonces el montaje, los alambres, los materiales que había que comprar. Ella se sube a las escaleras grandes, entonces tanto en la visualidad como en lo literario es muy rigurosa y yo le tengo mucha fe a lo rápida que es para estructurar y armar y ver el conjunto y resolver y quitar ripio. Entonces me resulta fácil porque le muestro algo que estoy haciendo, el libro terminado. A ella le gusta que le entreguen los libros terminados y ella empieza después a Desarmar. Claro, o a plantearme, mira, ese no era el primer poema era este otro, y esto, y aquí, y a ver, a veces le discuto un rato, pero después me quedo pensando y de la casa la llamo y le digo, ¿sabes qué? Lo volví a leer y tienes toda la razón, eso es. Y digo yo, pero qué suerte tiene uno cuando tiene estos personajes que en el fondo le hacen de espejo y que tienen la fuerza como para hacerte ver algo y no que uno no se empecine. Entonces me ha resultado muy fácil
yo siempre le digo que ella es más intolerante que yo. Siempre decimos, ¿cuál de las dos es la más intolerante? Y nos damos ejemplos y ahí empezamos a inventar chistes y qué sé yo. Entonces es muy gracioso porque es divertido trabajar así. No sé si eso te responde más o menos. Clarísimo. Porque es lo Es mismo que yo la he visto en contigo, acción. claro. La he visto en acción, pero esa trastienda y de cómo funcionar así como equipo, pero al final igual eres tú la autora. Claro. Es un equipo pero que trabaja para ti, entonces eso me llama profundamente la atención, además por el vínculo. Sí, sí. Es que trabajábamos así también con mi papá. Hacíamos libros en conjunto y la investigación y cada cual llegaba con sus capítulos y finalmente era ella con el computador que empezaba. Y mi papá dictaba por teléfono, mi papá dictaba porque no escribía a computador y llevaba a máquina. Entonces ahí teníamos que estar pasando y le decíamos al colega. Entonces estábamos acostumbrados a trabajar así, como un equipo, un grupo, y también ella de repente le alegaba a mi papá, ay, que esto y que lo otro, que por lo menos nos llame a las 8 de la mañana, porque nos despertaba a las 8 de la mañana. Un domingo. Claro, domingo, sábado, cualquier día, y estaba encendido para dictar. Y entonces uno empezaba ahí, y él, y dale, y encontré esto otro, bla, bla, o nos mandaba, mira, en la parte de tal, habría que leer tal bibliografía, entonces nos hacía de repente leer muchas cosas, pero muy bien, porque ahí uno iba abriendo puertas, conectándose con antropólogos, sociólogos, y mirando, descubriendo maravillas. Así que es un método de trabajo que nació en la casa. Quisiera contar una anécdota que tiene que ver justamente con lo que tú dijiste. Don Alfonso murió a las 7 o 8 de la mañana un día sábado, 8 de agosto. Y justamente este año se cumplen 10 años. Y el día jueves llamó, no sé si tú a él o él a ti, pero estuvimos conversando 40 minutos. Él me llamó. Y le estuvo dando ideas y cosas. Instrucciones para terminar un libro. Era como que se estaba despidiendo. Sí. Por supuesto que nadie podía darse cuenta de eso. Tenían una excelente relación ambos, hija y padre. Y fue impresionante porque 2 días después estábamos preocupados del funeral. Entonces fue muy, muy impactante. Dio toda la instrucción, estaba trabajando con mi hija en un libro de investigación para el Bicentenario, lo estaban haciendo los dos. Pero él me llamó a mí y yo le dije, pero llámela a ella, es que no la encuentro y quiero decir esto, bla, bla, y hablamos mucho rato y me dictó algunas cosas. Y entonces, después cuando ubicó a mi hija, la hizo prometer que se iba a terminar ese libro y también le dio algunas instrucciones. Y fue curioso, porque después que él murió me llamaron de ese lugar para que yo entrara también en el equipo al mando de mi hija. Ella, claro, entonces fue curioso porque es como el hilo, el tema del hilo. Conectados así y continuamos trabajando y es en el fondo el método que aprendimos que viene de él, quizás de dónde lo tomó él. Ahora yo quisiera hacer una pregunta. Ya. El ya vivir casi 22 años juntos me hace compartir con una persona de una creatividad pero increíble, impresionante. Me impactó mucho un día que me dijo, me voy a inscribir a la PECH. ¿Qué es lo que es? La Asociación de Pintores de Chile. Pues si tú estás en la SECH, sí, yo soy escritora, pero también soy pintora. Y después con el tiempo me he dado cuenta que yo no sé si ella está más cerca de la pintura o más cerca de la escritura. Porque, la casa está llena de cuadros y en muchas casas de gente de Santiago, de Chile y de otras partes también hay cuadros de ella. Pasa de la poesía a la novela, de la novela al ensayo, del ensayo a la pintura, con una creatividad pero que a mí me impresiona. Los otros eran artefactos, creo, ¿no? ¿Cierto? Sí, también era agua. Entonces, pero es normal eso. Si al final los ¿de materiales... dónde toda esa creatividad? No, si al final con los materiales, yo hasta pintaría con pasta de dientes, y yo creo que, claro, si
cuando uno quiere crear, sirve la lana, sirve el cute, cualquier cosa. Al final las pegatinas, cositas, es parte de una personalidad, pienso yo, de una necesidad de crear, de experimentar y crear. ¿Y de qué lado más se siente a gusto? ¿Más la escritora, más la pintora? Es que no podría renunciar a ninguna. ¿Puede ser más creadora? ¿Por ponerle un título? Sí, yo ¿Por creo. catalogarla? Sí, porque también hago video, ya no tanto, pero también hubo una época en que hice bastantes videos y documentales, pero me siento más cómoda con el trabajo en solitario. En la creación audiovisual uno siempre tiene que estar con un equipo, y eso de combinar, ponerse de acuerdo y que no todos tengan la cantidad de tiempo que uno invierte en crear, de repente me provocaba complicaciones. ¿Alguien más quisiera agregar algo? Hablemos de poesía. Trabajó hasta el año pasado, que fue lanzado en el FAS, un tercer libro con una antología de poetas chilenos. Ah, Y como observadora, como parte de esa compilación, ¿cómo definiría hoy la poesía chilena? O lo que hoy se está escribiendo. no, es que yo pienso que la poesía chilena es súper interesante, es un abanico gigantesco y me gusta porque hay delirio, hay poesía más filosófica, más metafísica, existencial, hay de todo y es genial, yo me divierto mucho porque, por ejemplo, aquí hay un poeta en la sala, Renato, que está aquí presente, Hola. y que tiene una poesía delirante, donde mezcla el cine, o sea, es un trabajo con la intertextualidad creativa al máximo, hace especies de diálogo, les crea historias a los personajes y enloquece y le encanta a los jóvenes, a los adultos, a los viejos, a los que conocieron a los otros escritores o a los pintores o a los cineastas, y hace toda una cosa que yo creo que este joven va a dar mucho que hablar. Bueno, estamos también aquí con otros poetas. Está aquí mi amigo que llegó un poquito atrasado, pero aquí lo veo, que también es poeta y tiene una agrupación gigantesca de poetas chilenos con los que hacen encuentros aquí y en el extranjero. Entonces, la poesía es muy buena y es muy variada. Lo que más me gusta es que ahora hay muchas más mujeres. Y antiguamente las antologías traían 2 mujeres y 20 hombres, 30 hombres, 3 mujeres. Era una cosa que uno decía, vaya, no hay más mujeres. Y sí había, con lo que costaba y todo, pero había. Entonces, me gusta en general la poesía, sin género, de hombres, mujeres, trans, toda la poesía, todas las alternativas de poesía, porque es el momento en que uno adopta el lenguaje como creación, y en ese momento somos todos almas sin género, sin vestido, sin vestido. Sin vestido. Y las nuevas generaciones, ya citamos a los muchachos que están ahí aquí en la esquina, ¿están escribiendo poesía? ¿O están leyendo Mucho, poesía? escribiendo mucho. Yo creo que ya no se lee tanto como antiguamente, que uno en los colegios tenía que dar semanalmente pruebas de libros. Se trabajaba mucho con el teatro, la poesía, novela. Ahora uno ve, se ha disminuido, pero tremendamente la lectura en la mayoría de los colegios, y la gente joven ahora recibe mucho contenido de manera audiovisual o lee en línea también,
pero no lee, o sea, lee más fragmentos, o sea, solo los poetas o la gente que está dedicada a la literatura lee harto, pero no como antes que uno encontraba lectores en todas las casas y todas las casas tenían biblioteca. Ahora yo he llegado a muchas casas donde me pregunto ¿dónde están los libros? ¿Dónde ponen los libros? Porque mi educación siempre fue que las casas de la gente culta eran con libros. Y entonces llegar a casas donde no hay libros para mí es impresionante. Entonces la gente dice, no, es que yo veo en Google, veo aquí, veo allá. Y eso me hace a mí un poco desconfiar de qué es lo que está realmente ocurriendo como para descartar de esa manera los libros. Que para mí es el único momento que uno tiene con el papel en contacto ahí en privado, leer, repasar, y siento que ahí se produce un vínculo importante de recibir la huella que dejó el otro escritor o el otro autor. Yo lo siento directamente en el papel, porque eso ya me provocaba a mí la sensación de virtualidad. Antes de que existiera el concepto de virtualidad, yo sentía que escritores de 7 siglos antes venían a darle a uno una pista, una señal, le entregaban algo y que uno era parte de un relevo y no había cómo explicarlo más que una sensación metafísica que lo conectaba a uno a una fuente artística especial. Ahora eso es la virtualidad misma, donde andamos todos con un pie arriba y el otro acá, pero se cortó esa cosa íntima con el papel en muchas casas, en muchas familias. ¿Cuál era el poema que hablamos antes de comenzar el programa? ¿Tras la tela del tiempo y de la piel? ¿El que tenía usted seleccionado? Sí, pero ahora estoy pensando que es muy largo y que puede ser uno más corto. Es que el usted lo voy a decir por defecto, perdón. Sí. A la próxima te voy a pegar un abanicazo. Sí. ¿Qué es para ti escribir poesía? ¿Qué es para mí? Vincularme con el ser, con la humanidad. Vincularme de tú a tú con la humanidad. Es ese misterio, ese secreto que es inexplicable, que no podemos definir y solamente uno lo entiende a través de la poesía o del arte, o me imagino que profundamente en la religión, el que verdaderamente es religioso. Esa sensación de sublimar a través de la fe, de la religión, o de la creación artística, o de la filosofía, me da la impresión de que es la misma esencia la que se siente que es una esencia poética. Define en una palabra telas y entretelas. Es muy difícil. O un concepto. Es que para mí es la vida. Pero si tengo que poner otro, preferiría palimpsesto. Palimpsesto. Claro, porque no es solo la vida mía. Entonces, como quisiera decir que es la vida toda, sería como dijo un sobrino mío que es poeta, que aquí hay también telones y entretelones. Creo que por ahí va la cosa, entretelones. Voy a tomar eso de mi sobrino. Si tengo que definirlo, serían entretelones. Y ahí entre telones cabe todo. Bueno, ya para finalizar, agradecerte. Tampoco era necesario, señor Librero. Agradecerte, Lila, la disposición de conversar, de hablar de poesía. Yo suelo repetirlo muchas veces durante cada emisión de este programa. Yo soy un ignorante de muchas cosas, en especial de poesía. Pero
Pero recién hace 2 años he entrado a leer poesía, a admirarme de cada una de las obras que yo he leído y sobre todo entretenerme y deleitarme mucho con este libro objeto que creaste, con este libro objeto bello, elegante, delicado, no solo en su poesía, sino también en los objetos anexos que trae. Y por lo mismo, agradecer con dispensas, con la disposición de haber venido. Y por lo mismo, y esto es para ti, de Eduardo Dussel, María Luz Dussel y Renato Levín, Diccionario Chileno de la Ánima Lengua, de Liberalia Ediciones, un diccionario de terminología de frases típicas. ¡Qué maravilla! Uy, me hizo acordar de mi papá, que disfrutaba mucho con estos libros. Maravilloso. Muchas gracias. Y además, muchas gracias. Cada vez sigo más abajo con la silla. Perdón, ahora sí. Y además, la taza que acredita que estuviste en los envíos de Delibero Show. Muchas gracias, muchas gracias. Qué bonito, hermoso. Muchas gracias. La cajita también. Sí, por supuesto. Porque tú sabes que me gustan las cajitas también. Las cajitas, como las cajitas chinas, una dentro de la otra. Y para finalizar, ¿qué hay en el futuro de Lila Calderón? ¿Qué hay en el futuro? En el futuro. ¿Algún proyecto? Aquí en esta dimensión, no. Por otro literario. En esta dimensión, más libros. Por supuesto, es de lo que está preocupada su editora. Sí, acá va a haber más libros. Y en otra vida voy a disfrutar del vuelo, ¿no? Y las horas de poder volar. Mira que sueño mucho, que veo desde arriba, así que creo que ese es el siguiente paso. Un gran vuelo. Yo también te traje un regalito, pero tengo que ir a buscarlo. Dejé la cartera ahí atrás. ¿Me la puedes pasar, Mario, por favor? Bueno, yo agradezco a Renato, a René, a todos los amigos que están acá. Gracias. A Mario, gracias a nuestro modelo. Sí. Gracias a nuestro modelo Otuiti. Salió igual. Otuiti. Se me salió ahí y salió ahí. Ya. Mira, esta la hice, tengo testigo que la hice hace poquito. Esta es una bolsa para que tú pongas cosas creativas y es una diosa que yo hice en una fuerza. Se llama Pañuelos de Seda, se llama La Diosa, ¿ya? Y es tela para que tú no andes con bolsas plásticas nunca más. Cuando salgas a comprar, tú vas a llevar esto en el bolsillo, lo sacas, ¿ya? Y vas a quedar de encantador y de tener mucha personalidad. Está bellísimo. Porque ¿te gustó? Está bellísimo, Ya. está bellísimo. Uno trata de tener mucha personalidad. Tienes que tener Lo puede ser el librero. Ya hacer esto es algo con mucha personalidad. Aquí, para que lo vean la gente de YouTube, que probablemente esto lo vea en junio. Y para la gente en el streaming. Es una mujer muy misteriosa, una fuerza poética. Y la elegí esa para traértela porque te va a inspirar. No tienes que tenerle miedo porque tiene algo que es tiene algo animal también. ¿Le sientes algo animal? Hay algo de eso. ¿Cierto? Sí. Ya. Entonces no te tienes que asustar, tienes que andarla trayendo. Casi como un amuleto. Oye, te agradezco muchísimo. Estoy feliz de haber estado aquí contigo. Lo único que pienso que fue que hablé mucho. Fantástico. Se dio una cosa muy rica en esta casi hora que llevamos acá, que llevamos acá encerrados. ¿Cierto? Nos encerraron en una encerrona poética. Una encerrona poética bella, una bella encerrona poética. Y ya para finalizar, solamente citar algo que escribí en el Instagram de Delibero Show, del cual me preguntaste, ¿quién le escribió? Yo. Es que no le pusiste firma, entonces dije, ¿quién lo habrá escrito? Porque se lo voy a pedir. Solo citar.
El verso de Calderón es ese hilo que va punto por punto, uniendo partes y formando un objeto exquisito, una prenda infalible. Estas telas y entretelas seguro que formarán parte de la colección más cuidada del atelier de esta modista llamada Lila Calderón. De Lila Calderón, Telas y Entretelas, libro que pueden encontrar obviamente en espacioforestal.cl o viniendo a la casa estudio de Queleo Forestal en Merced 76, Comuna de Santiago. Mi estimadísima Lila Calderón, gracias. Gracias a ti. A los presentes, gracias, y a quienes nos están viendo, gracias. Nos vemos en otra sesión de en vivo de The Libro Show. Adiós.